Bienvenidos al episodio número 8 de esta lista de reproducción y mentoría entrega de precio. En este episodio vamos a hablar acerca de el concepto contrario al del episodio anterior, Sell Side Imbalance, Buy Side Inefficiency. Y para empezar comprendiendo cada uno de los términos que componen a este concepto compuesto, primero vamos a hablar de cada uno de manera individual. Así como lo hicimos en el episodio anterior, vamos a empezar en esta presentación a hablar acerca del concepto o término de sell side. Vamos a relacionar el concepto de sell side con un movimiento bajista, no solamente a un área debajo de un mínimo, a la que comúnmente conocemos como sell side liquidity, ¿sí? Bueno, vamos a en específico relacionarlo con un movimiento bajista y cuando tengamos el movimiento bajista, vamos a poder decir con propiedad sell side delivery. En español, delivery significa entrega. Entonces esto en español quiere decir entrega de un movimiento bajista. ¿De acuerdo? Sin mucha ciencia y sin nada más que agregar, vamos a hablar ahora acerca del imbalance o, en español, desequilibrio. Repito, al igual que en el episodio anterior, existe una mala utilización de este concepto. Muchos tienden a decir imbalance, imbalance, y esa palabra no existe en el español. ¿Ok? Así que si la utilizabas, ya no la uses. Hablemos con propiedad, desequilibrio. Ahora bien, el desequilibrio hace referencia a lo que nosotros hasta el momento conocemos como un vacío de liquidez, ¿de acuerdo? Este vacío de liquidez se va a reflejar a través de un movimiento, que puede ser alcista o bajista. Pero en este caso, como estamos hablando de sell side, es decir, de la entrega de un movimiento bajista, hablemos de que cuando tenemos un movimiento bajista, en su esencia, en su composición, este movimiento bajista no puede tener velas alcistas en medio, porque si no se interrumpe, ya saben eso. Entonces podemos decir que a lo largo de todo este movimiento hay un desequilibrio. Sin embargo, cuando tenemos un ingreso del precio a ese rango, nosotros comúnmente lo que hacemos es trazar los límites y demás, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si allí se forma un máximo? Pues se queda un área por encima de ese máximo que falta equilibrar. Bueno, precisamente a esa área vamos a denominarla como un área de desequilibrio, que en inglés se dice imbalance, ¿ok? Que es todo rango de precios con un solo tipo de volumen transaccional. En este caso, tendríamos entrega de un movimiento bajista. No tiene mucha ciencia comprender este concepto compuesto, sell-side imbalance, pero ahora hablemos del buy-side inefficiency. Compréndanse como el concepto de buy-side a un movimiento alcista. Esto lo hemos visto en el episodio anterior. Así que cuando tengamos un movimiento alcista vamos a poder decir con propiedad y entender que existe una entrega de un movimiento alcista o buy-side delivery. Ahora hablemos de inefficiency, que en español significa ineficiencia. Piensen un poquito. ¿Qué significa ineficiencia en español? La ausencia, la incapacidad de cumplir una función, ¿verdad? En este caso, hablemos nuevamente del movimiento bajista. Cuando nosotros tenemos un desequilibrio, esto refleja la ausencia de un movimiento que cubra ese desequilibrio, es decir, que equilibre ese rango, o la incapacidad del precio por entregar un movimiento, repito, que cubra ese desequilibrio. Estos términos no tienen que ser complicados de entender. Así es como llegamos al corazón del concepto. Ahora bien, hablemos acerca de cómo se visualiza en el gráfico. A diferencia del buy-side imbalance, sell-side inefficiency, el sell-side imbalance, buy-side inefficiency se refleja a través de un movimiento bajista, al que hasta el momento conocemos como un vacío de liquidez bajista o vacío de liquidez en forma de movimiento bajista. Pero hay que abarcar algunos puntos importantes. Vamos a considerar la narrativa de los cuerpos de vela. Recuerden que necesitamos los cuerpos de vela dentro del rango en desequilibrio para pensar que se va a cubrir o equilibrar en el corto plazo. Y eso no se lo enseñan en ninguna mentoría que paguen. Siempre les dicen, en algún momento se va a llenar el vacío de liquidez, ¿verdad? Pero hablemos acerca de qué sucede cuando tenemos un desequilibrio. En este caso, reflejado, mejor dicho, en un movimiento bajista. Lo que ustedes normalmente hacen es trazar, ¿verdad?, su origen y su fin, tal y como se los he enseñado. Y en cuanto el precio ingresa, entonces ustedes evalúan la posibilidad de que el desequilibrio previo se empiece a equilibrar.
Y empiezan a marcar sus niveles de referencia, como en este caso el Consequent Encroachment, y también tienen el último precio cotizado, que son niveles o conceptos de los que he hablado en episodios anteriores. Sin embargo, en ocasiones el precio tiende a salir del rango en desequilibrio antes de ir a cubrirlo, de ir a equilibrarlo. Y esto es algo totalmente normal. Ahora, no siempre se presentan estos casos en los que el precio, por ejemplo, rompe el mínimo anterior, sino que en ocasiones tenemos al precio cotizando por dentro del rango en desequilibrio, es decir, no se rompe el mínimo anterior. Cuando tú cambias tu gráfico de velas japonesas a un gráfico de líneas, lo que te comunica el gráfico de líneas es que el precio aún está dentro del rango en desequilibrio, sin necesidad de mover las líneas del origen y el fin, ¿ok? Los límites. Sin embargo, eso no quiere decir que tú aquí no tengas una mecha que sea más baja que la anterior. No importa eso, enfoquémonos en la narrativa de los cuerpos de vela, porque a partir de aquí empezamos a preguntarnos, ¿el precio va a ir hacia arriba o va a ir hacia abajo? ¿Y de qué depende eso? De la dirección. Hablemos de este ejemplo cuando se presenta en un escenario en el que tenemos dirección alcista general. Lo primero que vamos a ver es que en la medida en la que el precio ingresa al rango en desequilibrio, los cuerpos de velas se consolidan dentro del rango en desequilibrio y el límite, que en este caso sería el fin de ese sell side imbalance, buy side inefficiency, al cual podemos resumir también como CB, ¿ok? Nos vamos a dar cuenta que ese límite sirve de soporte y envía al precio hacia el origen. Y como estamos en dirección alcista, si el precio ingresa nuevamente al rango, que en este caso ya estaría equilibrado, tenemos los niveles de referencia, que en este caso es el Consequent Encroachment, por ejemplo. Y a partir de allí se podría generar el nuevo movimiento alcista que dé continuación a la tendencia previa. Pero no es el único caso. No necesariamente el precio va a consolidarse en el 50% inferior del rango en desequilibrio, que tendría sentido porque estaríamos hablando acerca del discount y premium, y tiene lógica que se genere un movimiento alcista en el área de discount del rango en desequilibrio. Sin embargo, en ocasiones vamos a tener movimientos como este, en los que, en efecto, el precio tiende a superar por completo el rango en desequilibrio y reaccionar a su límite más cercano. Es decir, no necesariamente aquí vamos a tener un ingreso del precio nuevamente al rango en desequilibrio, sino que el límite va a servir de soporte. Ahora, deben entender la narrativa. Cuando les hablo de los cuerpos de las velas, esta representación gráfica representa los precios de cierre y apertura de cada vela. Esa es la razón por la que cuando ustedes cambian su gráfico de velas japonesas a líneas, no ven las mechas o no se visualiza como vértice por donde cotizó una mecha. ¿Sí? Entonces, yo, por ejemplo, en este caso, podría tener una mecha hasta el Consequent Encroachment, pero los cuerpos se mantienen por fuera del desequilibrio. ¿Y la narrativa qué me está diciendo? Que el precio en esencia, o en efecto, perdón, está fuera del rango que ya está equilibrado. Y eso quiere decir que va a continuar hacia arriba. Esto tienen que ponerlo a prueba, tienen que practicarlo, tienen que hacer backtesting, tienen que ver sus gráficos. No hay otra manera de comprender cuál es la potencial dirección que el precio va a tomar si es que no se ponen a estudiar este tipo de rangos en desequilibrio, que en este caso son sell side imbalance, buy side inefficiency. Pero estos no son los únicos dos casos que se van a presentar cuando tenemos una tendencia o dirección general alcista, sino que como hemos evaluado en una de las láminas anteriores, podemos tener una neutralización del mínimo antes de que el precio ingrese, ¿no? Una neutralización del mínimo de anterior antes de que el precio ingrese al rango en desequilibrio. Y aquí en efecto pueden suceder las mismas pautas que les mencioné en la lámina anterior, que el precio consolide o se consolide con cuerpos de vela dentro del área de discount del sell side imbalance, buy side inefficiency, ¿de acuerdo? Repito, y les voy a hacer recordar un poquito la esencia del concepto. Sell side imbalance porque tenemos un movimiento bajista en desequilibrio y buy side inefficiency porque hace falta un movimiento alcista para que exista eficiencia en ese rango en desequilibrio. ¿Bien? Genial. Entonces, entiéndase lo siguiente también. Cuando hablo de que el precio se consolide en el área de discount, no me refiero al tipo de movimiento o a la etapa de consolidación. Me refiero en concreto a que el precio ingrese con cuerpos de vela al rango en desequilibrio, pero en específico en el área de discount, ¿ok? Y que a partir de allí se genere un movimiento alcista que va a superar probablemente el límite o no, no necesariamente lo tiene que superar, pero sí vas a tener el Consequent Encroachment, que es el 50% del rango en desequilibrio como referencia, y recuerda que los cuerpos tienen que estar cada vez
más arriba, ¿no? Si hablamos de velas bajistas, por ejemplo, recuerden un detalle que yo les mencioné hace algunos videos, no necesariamente en esta lista de reproducción, pero yo les dije, cuando estamos en tendencia alcista o cuando se está desarrollando un movimiento alcista, los cierres de las velas bajistas nuevas tienen que ser más altos que los cierres de las velas bajistas anteriores. Y eso es lo que te hace entender a ti que el precio en esencia está subiendo, ¿verdad? Hablemos del siguiente caso. Nuevamente, volvemos a colocar este ejemplo en el que se rompe un mínimo anterior, pero el precio no ingresa y te genera esa acción de precio de máximos y mínimos dentro del rango en desequilibrio, sino más bien lo supera por completo con un único movimiento, con una serie de velas alcistas sin interrupción. Eso convierte al origen, en este caso del Sell Side Imbalance by Side Inefficiency, en un soporte. Ahora, recuerden lo mismo, el precio puede ingresar aquí, pero eso no te dice nada hasta que la vela cierre. Si la vela cierra por dentro, recuerda que las mechas o el precio puede cotizar incluso hasta el origen nuevamente. O perdón, este sería el fin, ¿no? El precio en esencia puede ingresar hasta acá. Sí, pero lo que te interesa es que los cuerpos o los cierres de las velas estén por encima del consequent encroachment, si están por encima del origen, en este caso del desequilibrio. Eso convierte a tales niveles en soporte y esperarías tú o tendrías la expectativa de que continúe subiendo. Ahora, recuerden y repito lo que mencioné en el episodio anterior. Los límites te van a servir para hacerte una idea de dónde o en qué lugar construir tu setup, en este caso en compra. ¿De acuerdo? O en venta, esto va a depender muchísimo de qué tipo de rango quieras operar, por supuesto. Pero recuerda siempre, no necesariamente estás obligado a tomar operaciones en los límites, o porque a partir de allí se genere la idea de una operativa, no estás obligado a operar. Podrías esperar que el precio genere el movimiento para utilizar eso como indicio y operar, sí, claro, a favor de la dirección que ha tomado el precio, por supuesto. La dirección alcista no es la única que tenemos, también tenemos dirección bajista, así que vamos a hablar del caso principal en el que el precio no rompe el mínimo anterior y se mantiene dentro del rango en desequilibrio nuevamente. En el primer caso, lo que podemos tener es que se cotice todo el rango en desequilibrio hasta el origen de este, el precio caiga nuevamente de premium a discount, puede regresar al consequent encroachment, salir de allí y cuando sale del rango en desequilibrio, recuerda que el límite se convierte en una resistencia y continuamos con la dirección bajista. En el siguiente caso, puede que no se llegue a el límite u origen del desequilibrio y el precio salga. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿O de qué depende que el precio cubra todo el desequilibrio? Esto va a depender muchísimo de en qué horario tú te pones a operar. No es lo mismo operar en un horario ilíquido que en un horario líquido u operar en la sesión de Londres que en la sesión de New York o en la sesión de Asia, por ejemplo. Entonces, deben evaluar en dónde está el precio para cuando llega su sesión operativa o su lapso de tiempo operativo. No, ustedes no están 8 horas frente al gráfico, ustedes están en una cantidad bastante corta de tiempo en la que esperan que se genere un setup. De eso depende cómo tú trabajes el rango. ¿De acuerdo? Si lo vas a trabajar a favor de su llenado, si lo vas a trabajar de su límite al 50% o de acá, por ejemplo, de este límite al 50%, o si vas a esperar que el precio salga del desequilibrio para utilizarlo como resistencia, en este caso, ya que la dirección es bajista, o como soporte cuando la dirección sea alcista, por ejemplo. Todo esto depende muchísimo de cómo esté la información trazada en el gráfico para cuando llegue tu momento de operar. No traten de forzar un análisis. Existe la mala costumbre de que, ok, yo me siento por la tarde a realizar mi proyección y yo espero que este vacío se cotice de esta manera o este desequilibrio, mejor dicho, se cotice de esta forma para la mañana. Y cuando llegas a la mañana, encuentras algo totalmente diferente. Entonces tú ya habías seleccionado una dirección, pero entonces empiezas a cuestionarte la dirección que seleccionaste el día anterior por la tarde cuando realizaste tu proyección. Entonces, saca tus propias conclusiones. No solamente tenemos estos casos, sino también tenemos el caso en el que el precio rompe el mínimo anterior antes de ingresar al desequilibrio. ¿De acuerdo? Pero acuérdense, seguimos en dirección bajista. Entonces existe una probabilidad de que el precio cubra la totalidad del desequilibrio, nuevamente, reaccione en el límite. ¿Puede salir Ángel el precio del desequilibrio antes de volver a ingresar? Claro que sí, claro que sí. Yo les estoy dando un contexto de cómo pueden formarse el esquema de comportamiento o los movimientos, ¿de acuerdo?
Pero eso no quiere decir que sí o sí se va a respetar ese límite. El precio puede salir de aquí y volver a ingresar. Pero en cuanto vuelva a ingresar, si la dirección es bajista o permanece bajista, entonces tienen que actuar en condición. En este caso, el precio podría reaccionar al límite, llegar al consequent encroachment, también reaccionar allí, pero lo que esperarías es que este desequilibrio bajista vuelva a cotizarse hacia afuera, pero en dirección bajista. ¿Qué sucede cuando se rompe el límite inferior hacia afuera o hacia abajo? Ese límite inferior se convierte en una resistencia y puedes operar a favor de la dirección bajista. También tenemos el caso en el que sí, el precio va a romper el mínimo anterior antes de volver a ingresar al rango en desequilibrio, pero no lo va a cubrir por completo. O puede cubrirlo por completo con una mecha hasta su origen y los cuerpos permanecer alrededor del 50% o consequent encroachment y salir de allí. En cuanto salga de allí, ya tienes un máximo referencial, ¿de acuerdo? Y puedes utilizar el límite como resistencia. Algo muy sencillo de interpretar. Sin embargo, la gran pregunta que muchos se van a hacer aquí es cómo obtengo la dirección. Recuerda que tienes una lista de reproducción y mentoría denominada estructura, en la que te ayudo a especializarte en insights para obtener la dirección y comprender los movimientos a partir del market shift. El market shift no debe ser un concepto que se estudie o que te vendan o que te expliquen en 10, 15 minutos. No. Todo el mundo te enseña a operar el market shift. Yo no te enseño a operarlo. Yo te enseño a comprender por qué se formó y eso a partir de allí, eso te permite ver tu gráfico de otra manera. No operar el market shift, esperar que se forme y operar a favor de esa información. Si el market shift es alcista, operas alcista porque entiendes que la dirección es alcista, que ese fue el punto de partida de la dirección alcista y viceversa, por supuesto. Ahora sí, pasemos a lo que nos interesa, que son los ejemplos. En este caso, tenemos un detalle muy interesante. Cuando ustedes vayan a aplicar, sea el buy-side imbalance, sell-side inefficiency o sell-side imbalance, buy-side inefficiency, puede parecer un poco confuso o puede parecer que dije lo mismo, pero cuando lo vayan a aplicar piensen en esto. Y acá voy a responder una pregunta que seguramente surge. ¿Debo aplicar ambos? No. Debes enfocarte en uno. ¿De acuerdo? Debes enfocarte en uno porque si no vas a llenar tu gráfico de 80,000 líneas y no vas a entender nada. No vas a saber si el precio va a reaccionar aquí o allá o en el límite o en el consequent encroachment y en fin. Y va a ser toda una ensalada tu análisis. Enfóquense en uno. O bien van a usar buy-side imbalance, sell-side inefficiency o sell-side imbalance, buy-side inefficiency. ¿Ok? Eso es importante en principio. Eso no quiere decir que debas omitir lo que se presenta en tu gráfico. Pero para empezar a comprender cómo se mueve el precio, usa solo uno. ¿De acuerdo? Empieza por uno. Si luego quieres utilizar ambos y te funcionan dentro de tu plan y tu estrategia, genial. Pero toma mi consejo. Porque te lo van a enseñar quizá en muchas mentorías que tú adquieras, en cursos, y van a haber mentores que te lo enseñen y te lo expliquen. Pero nadie te va a decir, empieza por uno. No coloques los dos en el gráfico. ¿Ok? Por esa razón, en estos ejemplos no voy a colocar ambos. Solamente vamos a hablar de desequilibrios bajistas o sell-side imbalance, buy-side inefficiency. ¿Ok? Tenemos en este caso dos desequilibrios bajistas. Fíjense lo importante de trazar ambos bajistas porque como les menciono, deben enfocarse en uno. Primero, tenemos este desequilibrio, pero el precio continúa cayendo. Recuerden que acá tenemos velas alcistas que interrumpen el movimiento, interrumpen el desequilibrio, ¿de acuerdo? Hasta que volvemos aquí a tener una entrega totalmente bajista. Son velas bajistas hasta que se interrumpe aquí. Enfoquémonos en lo siguiente. Acá el precio, una vez que ingresa al rango del desequilibrio, sale de él, pero no rompe el mínimo anterior e inmediatamente supera el rango, lo equilibra por completo e ingresa al que tenemos en la parte superior. Consequent encroachment como nivel de referencia y luego tenemos una contracción. Pero, ¿qué les he explicado ya? Esto lo he explicado desde el video de signaturas del llenado del vacío de liquidez, en el que les digo que los rangos en desequilibrio que se equilibran tienen como referencia el 50%. Y allí es justamente donde el precio reacciona antes de involucrarse con el desequilibrio superior. Una vez que ingresa, fíjense en esta vela, su cierre está justo en el mismo límite y ese rango se equilibra. Una vez que el precio rompe el máximo anterior, aquí tendríamos buy side liquidity, cae y acá no llega al consequent encroachment. No tiene que llegar allí.
Recuerden que en esta etapa de movimiento alcista tenemos su último precio cotizado, así que no tiene que llegar allí. Algo muy interesante que estudiar, y si claro, no entiendes la explicación, tienes que revisar los episodios anteriores. Nuevamente, en eurodólar ahora sí, porque el ejemplo anterior fue en libra dólar, nuevamente dos desequilibrios. Y enfóquense en esto, estoy presentando ejemplos mucho más difíciles que los anteriores. Si no has visto el episodio anterior, te recomiendo detenerte en este momento y revisar el episodio anterior. ¿De acuerdo? En este caso nuevamente tenemos dos desequilibrios porque aquí hay una vela alcista que interrumpe la entrega del movimiento bajista. Y acá nuevamente otro desequilibrio. Pero enfoquémonos en lo siguiente. En la medida en la que el precio ingresa, fíjense acá tenemos una vela bajista que cierra justo en el límite. Lo que hice acá básicamente fue invertir los colores, ¿de acuerdo? El Consequent Encroachment en este caso lo coloqué con otro color. Discúlpenme si los confundo. Pero en efecto tenemos el precio ingresando al rango. Fíjense y enfóquense en los cuerpos. Las mechas pueden estar por afuera y si no lo logran ver bien, vamos a acercarnos un poquito a ese espacio. Fíjense en las mechas, el precio empieza a subir, cuerpos justo en el límite de ese desequilibrio bajista y cuando el precio trata de ingresar al siguiente, ¡pum!, reacciona. Tenemos consequent encroachment aquí de este desequilibrio inferior de referencia, el precio no supera este y trata de ingresar al desequilibrio anterior. Tenemos el 50% de referencia y tal y como lo mencioné en las láminas anteriores, en estos casos o van a haber casos en los que no se tiene que cubrir como tal el desequilibrio. Esto va a generar que tú te replantees tu trading y te digas a ti mismo, ¿debo operar en estos escenarios? Podemos describir la razón de por qué el precio consolida justo en esta área, digámoslo así, ¿no? Es como la separación entre dos rangos de desequilibrio. Pero es muy obvio. Entonces tú te dices a ti mismo, mejor espero que salga. Y cuando el precio cae aquí, cae del desequilibrio bajista, se equilibra el rango, no se alcanza nuevamente aquí estos precios. Tenemos el precio cotizando con cuerpos de vela por debajo del desequilibrio inferior y al regresar 50%, que es el consequent encroachment, movimiento bajista, ¡pum! Ruptura de mínimo anterior aquí. Luego el precio retorna, pero los cuerpos de las velas ya no están por encima del consequent encroachment del desequilibrio inferior y el precio cae. La narrativa puede ser complicada en principio, y esto de qué va a depender de dónde encuentres el precio en tu horario operativo. Pero recuerda, tampoco te expongas a escenarios tan complicados. Me parecía interesante presentarles este ejemplo, porque van a haber situaciones en las que vean la acción de precio de esta manera y no sepan qué hacer. Y si es así, no hagan nada, no forcen su trading. Hablemos ahora de un ejemplo, nuevamente en eurodólar, pero como les he mencionado, deben enfocarse en una sola cosa: desequilibrio bajista, consequent encroachment, el precio ingresa con cuerpos de vela dentro de ese desequilibrio y, en teoría, el rango está equilibrado. Pero tal y como les mencioné, el precio puede volver a ingresar hasta el mismo límite. Y si es que no logran ver allí cómo el precio llega exactamente al límite, voy a acercarlo para que lo puedan apreciar. Y en la medida en la que alcanza nuevamente el límite, sube, reacciona hasta que por fin deja el rango con cuerpos de vela. Aquí ingresa al consequent encroachment, sale del rango ahora sí, regresa nuevamente con los cuerpos y sale. Tenemos una reacción importante después de la salida del precio con cuerpos de vela del rango equilibrado a las 3 de la mañana, sesión de Londres, y una expansión. No se alcanza el máximo anterior, que está trazado como buy side liquidity. Tenemos un retorno, nuevamente otro desequilibrio, que en este caso ya no estoy detallando, y otro movimiento alcista que alcanza ahora sí el máximo anterior. En este escenario, plantéense ustedes mismos, ¿dónde debería estar mi setup? ¿Cómo lo podría construir a partir de esta data? Y una de las preguntas que también se pueden llegar a hacer es, ¿en qué temporalidad busco los desequilibrios? En la mentoría de estructura que tienen en YouTube, yo les hablé acerca de definir sus temporalidades, que deben ser 3 inicialmente. Procuren buscar los desequilibrios en su temporalidad intermedia. Y eso les va a dar una idea de cómo confirmar la dirección seleccionada para un día en específico. Ahora hablemos de un último ejemplo. Este es un ejemplo que de hecho presenté en el episodio anterior, pero había presentado el Buy Side Imbalance, Sell Side Inefficiency. Sin embargo, ahora voy a presentar el Sell Side Imbalance, Buy Side Inefficiency.
Para que ustedes se den cuenta de por qué les he mencionado previamente lo importante que es definir la utilización de uno, nada más, de uno. Si empiezan a marcar 8000 bici, civi, bla, 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 8000 vacíos con sus límites y demás, se van a llenar de líneas y no van a entender nada. Marquen uno y procuren comprender qué es lo que sucede alrededor de esos límites que han trazado y claro que sí, el consequent encroachment de su desequilibrio, el 50% de su desequilibrio. En este caso, muchos se van a preguntar, Ángel, ¿por qué tengo reacciones prácticamente similares a las que tenía cuando habíamos marcado el desequilibrio anterior en el episodio anterior? Porque piensa en esto, todos los precios que se cotizan están previamente calculados. Ningún precio se entrega al azar. Si esto es así, muchos de los niveles que nosotros tracemos, por ejemplo, como los límites de nuestros desequilibrios, van a coincidir con otros. Esa es la razón por la que te recomiendo que uses solo una cosa, solo un concepto. Y al final la narrativa va a ser la misma. Lo que tú veas con el CIVI en venta, por ejemplo, lo va a ver tu compañero que usa el BICI en venta también. Pero bueno, esto no me lo crean. Pónganlo a prueba, hagan backtesting. Y allí ustedes mismos se van a convencer. Tenemos el side imbalance, buy side inefficiency, el rango se equilibra y ya les había mencionado que vamos a tener reacciones en los límites una vez que los rangos estén en equilibrio. En este caso tenemos una reacción, un máximo más alto que el anterior, el precio trata de volver a ingresar, pero estos máximos no son más altos, tal y como lo mencioné en el episodio anterior, y una vez que el precio ingresa con cuerpos de vela, puede tratar de salir, puede procurar salir, pero en efecto, ¡pum! Tenemos una caída importante, ¿de acuerdo? Esta es una ventana de precios que también representa un vacío de liquidez y esto se genera en el cierre y la apertura de un nuevo día o inclusive de cierre de una semana y apertura de una nueva semana. Vamos a estudiar esto más adelante también. Reacción en el consequent encroachment una vez que el precio ya se encuentra por dentro del desequilibrio. Pero acá tenemos algo interesante. Quiero que lo vean conmigo. Cuando se reacciona en el consequent encroachment tenemos un retorno justo al límite ¿de qué? Al origen del sell side imbalance buy side inefficiency. Y a partir de allí, ¡boom! El precio cotiza todo el desequilibrio nuevamente. Bueno, no sería ya un desequilibrio, sino más bien sería un rango equilibrado. Y como yo les he mencionado, los rangos en equilibrio tienen como referencia el consequent encroachment o el 50% para establecer o tener una idea de la futura dirección. En este caso, una vez que se visita el consequent encroachment, el precio rompe el mínimo anterior y se va para abajo. Es sencillo, sí, quizá muchos me digan qué arrogante eres porque tú sí sabes el tema y nosotros recién estamos aprendiendo. Pero así como ustedes, a mí esto me tomó un montón de tiempo estudiarlo y si necesitas de un montón de tiempo para comprenderlo, tómatelo, vive tu proceso y disfrútalo, porque llegar a comprender este tipo de detalles en tu gráfico es lo que te va a permitir tener un trading un poquito más especial, un trading mucho más preciso, porque vas a entender cada uno de los rangos que se debe o no cotizar, cada uno de los niveles o límites en los que el precio debe reaccionar. Espero haberte ayudado con esta información y no te pierdas el episodio número 9 de esta serie de videos y mentoría, entrega de precio.